La inmensa mayoría de la burguesía y los grandes propietarios se pasó a los insurrectos. Solo quedaron en el campo republicano unos pocos políticos, en expresión de Trotsky, la sombra de la burguesía, pero que tenían un importante papel que jugar, el de paralizar, disgregar y luego asfixiar el movimiento socialista de las masas en territorio republicano. Para esa tarea necesitaban la colaboración de los dirigentes obreros. Los dirigentes de la CNT, como hemos visto, rechazaban la toma del poder y preferían dejarlo en manos de la burguesía republicana o catalanista. Los dirigentes del PC, siguiendo las instrucciones de Stalin, que no quería una ruptura con las potencias democráticas, se oponían abiertamente a la revolución obrera. El 8 de agosto, Jesús Hernández declaró: No podemos hablar hoy en día de revolución proletaria en España porque las condiciones históricas no lo permiten. Queremos defender a la industria modesta que se halla en tantos apuros por las mismas razones y quizá más aún que el obrero mismo. El secretario general del Partido Comunista, José Díaz, decía: Actualmente no se puede hablar de dictadura de proletariado ni de socialismo, sino solamente de la lucha de la democracia contra el fascismo. Solo una figura con prestigio entre los obreros podía asumir la dirección de la España republicana. El 4 de septiembre de 1936, el dirigente del ala izquierda del PSOE, Francisco Largo Caballero, es nombrado presidente del gobierno. Su gobierno, que incluye a ministros republicanos, burgueses y a representantes del PSOE, del PC, la UGT y la CNT, se propone en teoría aplazar las tareas revolucionarias hasta la victoria en la guerra. Este gobierno se constituye con la renuncia previa de todos sus integrantes a la defensa de sus principios y tendencias particulares para permanecer unidos en una sola aspiración: defender España en su lucha contra el fascismo. En la práctica se dedica desde el primer día a reconstruir el Estado burgués. La CNT ha sido siempre, por principio y por convicción, antiestatista y enemiga de toda forma de gobierno. Pero las circunstancias han cambiado la naturaleza del gobierno y del Estado español. El gobierno ha dejado de ser una fuerza de opresión contra la clase obrera, tal como el Estado ya no es el organismo que divide a la sociedad en clases. Ambos dos cesarán todavía más de oprimir al pueblo con la intervención de la CNT en sus órganos. En primer lugar, el gobierno ordena la disolución de los comités. Claridad escribió: Podemos afirmar que todos estos órganos han cesado de cumplir la misión para la que habían sido creados. En lo sucesivo, no pueden ser más que obstáculos para un trabajo que corresponde única y exclusivamente al gobierno del Frente Popular. La policía es reconstituida. El ministro de Hacienda, Juan Negrín, reforzó considerablemente a los carabineros, policías de aduanas poco numerosos, que llegarán a los 40.000 efectivos. El 27 de octubre de 1936 se promulgó el decreto de desarme de los obreros. Artículo primero. Todas las armas largas, fusiles, ametralladoras, etc., que obren en poder de los ciudadanos, serán entregadas a las municipalidades o requisadas por ellas dentro de los 8 días siguientes a la promulgación de este decreto. Artículo segundo. Quienes retuvieren tales armas a fin del periodo mencionado serán considerados fascistas y juzgados con todo el rigor que su conducta merece. Finalmente, las milicias obreras fueron disueltas y obligadas a integrarse en el nuevo ejército regular. El gobierno se niega a armar a los luchadores marroquíes que se ofrecen a preparar un levantamiento en la retaguardia de Franco para no incomodar a las potencias democráticas. Francia también es potencia colonial en Marruecos. La Generalitat catalana, en la que participa también el POUM, emprende la misma tarea. Frente al gobierno Largo Caballero, una oposición revolucionaria quiere defender las conquistas del 19 de julio. La forman, en primer lugar, militantes anarquistas.
en especial en Barcelona, donde se organizó a partir de marzo de 1937 un grupo de militantes hostiles a la militarización de las milicias con la etiqueta de Amigos de Durruti, que publicaban el diario El Amigo del Pueblo y cuyo inspirador era Jaime Ballius. A ellos se unen las Juventudes Libertarias de Cataluña. La CNT se encuentra rota entre sus ministros y dirigentes progubernamentales y los militantes revolucionarios. El programa de los Amigos de Durruti, expuesto en el cartel con el que cubrieron los muros de Barcelona en abril de 1937, decía lo siguiente: También el POUM, expulsado del gobierno catalán, se orientó hacia una línea de oposición revolucionaria, denunciando la política del gobierno, la detención y el retroceso de la revolución y las maquinaciones contrarrevolucionarias del PC y del PSUC. Su organización de juventudes, la Juventud Comunista Ibérica, impulsó una campaña sistemática por la disolución del Parlamento y en pro de una asamblea constituyente elegida sobre la base de los comités de fábricas, de las asambleas de los campesinos y de los combatientes. El PC se erige en defensor del orden republicano. Sus dirigentes, a las órdenes de Stalin y de sus emisarios Togliatti y Codovilla, repetían incansablemente sus consignas de respeto al campesino, al pequeño industrial, al pequeño comerciante. Su secretario general, José Díaz, dirigió todos sus golpes contra la izquierda, contra los revolucionarios. Los enemigos del pueblo son los fascistas, los trotskistas y los incontrolables. Hacia el PC y el PSUC se volvieron los partidarios del orden y de la propiedad en la España republicana, magistrados, altos funcionarios, oficiales, policías. De cerca de 30.000 a comienzos de la Guerra Civil pasaron a tener varios cientos de miles de militantes, 1 millón en junio de 1937, dejando de ser un partido de composición proletaria. En Madrid, en 1938, según sus propias cifras, agrupaba a 10.160 trabajadores sindicalizados de 63.426 militantes. Revolución y contrarrevolución se enfrentarán en las jornadas de mayo de 1937 en Barcelona.